Mateo capítulo 22. Leemos desde el verso 34 en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40 dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Gloria a Dios por la palabra. Cuando hablamos de la ley está dividida en dos bloques: los 613 mandamientos de la Torá, los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés en el monte de Dios. Y ahora Jesús aquí habla de dos. De manera que la ley está dividida en dos bloques. Y estos dos bloques van a diferentes direcciones, pero con un mismo propósito. El primer bloque de la ley tiene que ver con la relación del ser humano, de la creación a imagen y semejanza de Dios, el hombre, con su creador. Con su creador. Y el segundo bloque trata de lo que es la relación del hombre con su prójimo. De los 10 mandamientos, 6 hablan de lo que el hombre debe hacer hacia Dios. Debe amarle, no debe hacerse ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Ve? Trata de lo que es la relación del hombre hacia Dios. Pero 6 de ellos, 6 de los 10, tienen que ver con la relación del hombre hacia su prójimo. Jesús aquí habla de dos: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y dice que ese es el primer gran mandamiento. ¿Por qué habla del primero? Porque una vez que el hombre aprende a amar a Dios, va a poder amar a su prójimo. Cuando el hombre aprende a tener sensibilidad espiritual hacia Dios, va a tener sensibilidad espiritual hacia el prójimo. Nadie puede amar a alguien si antes no ama a Dios. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque el que no ha conocido a Dios manifiesta algo, y es que no sabe cómo amar. Pero dice que el que conoce a Dios ama, aprende a amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es vaciado en nuestros corazones, y eso nos lleva a amar aún a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos. Así que en base a lo que vamos a estar enseñando en esta oportunidad, vamos a hablar acerca de la sensibilidad o la insensibilidad también en cuanto al prójimo. Hemos estado entrando en unos tiempos bastante fuertes. De hecho, a nosotros nos ha tocado
ser prácticamente la última generación. Y la Biblia enseña en la carta que Pablo le escribe a Timoteo que en los postreros días se iba a manifestar hombres con unas características bastante crueles, difíciles, fuertes, hasta el punto de que el amor hacia los demás y aún el amor hacia la familia sería eliminado del corazón de esta gente. Y todo esto es producto de la dureza del corazón. En la enseñanza anterior, cuando hablamos acerca de lo que es la insensibilidad hacia Dios, explicamos algunas cosas que tienen que ver con la dureza del corazón. Y que cuando nosotros aprendemos a tener un corazón sensible hacia Dios, eso nos lleva a mejorar nuestro estilo de vida en la tierra y a vivir también para amar a otros y servir a los demás. Alguien dijo en una ocasión que el que no sirve para servir o no vive para servir, no sirve para vivir. Porque todo se encierra en esto, en el amor del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Todo en la tierra se encierra en base a eso. El cielo se mueve en base a eso. El mismo Jesús dice: de esto, 2 mandamientos dependen toda la ley. Alguien puede decir que ama a Dios, pero si no ama a su prójimo, lamentablemente no ama a Dios, no tiene el amor de Dios. Y si alguien dice amar y aborrece a su prójimo, entonces lamentablemente no está cumpliendo nada de lo que es la ley en ello. Así que el amar a Dios envuelve, el amar al Señor envuelve tener sensibilidad espiritual hacia Él, que fue lo que enseñamos la semana pasada. Hablamos de una obediencia a su palabra, porque cuando alguien oye la revelación, la palabra de Dios, no puede ser un oidor olvidadizo, porque si es un oidor olvidadizo, el corazón todavía está endurecido. Y hemos hablado que endurecer indica petrificar, es decir, llenar de piedra el corazón, encallecer, llenar de callo el corazón. Médicamente, algunos enseñan que cuando la persona está llena de muchas cosas en el corazón, físicamente el corazón también sufre, se endurece. ¿Ve? Físicamente. Así que cuando hablamos de tener un corazón sensible al Espíritu de Dios, somos como aquellos que oyen la revelación y no la olvidan, sino que la ponen en práctica, cueste lo que le cueste. Porque óigame bien, la palabra nunca va a venir para acomodarse a su condición de vida. La palabra de Dios siempre va a venir para llevarlo a usted, llevarme a mí, a acomodarnos a lo que Dios quiere. De manera que el amar a Dios indica obedecer sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso habla de sensibilidad. Cuando hablamos de la sensibilidad y el amar al Señor, habla de una búsqueda diaria de su presencia, de su rostro. El día que usted vea que no está dándole a Dios el tiempo que tiene que darle, grábelo, anótelo: se me está endureciendo el corazón y tengo que tenerlo blandito, sensible a Dios. De manera que también el amar al Señor
es no constrictar al Espíritu de Dios, mantenerlo contento, alegre, ¿ve? No apagarlo. Hubo un momento en la vida de Timoteo donde Pablo le escribe que debía avivar el don que estaba dentro de él. Era porque estaba apagándose. La vida espiritual en él se estaba apagando. Y uno sabe, usted sabe, nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Usted sabe cuando se está apagando, y cuando usted sabe y entiende cuando está sucediendo eso en su vida, debe buscar la manera de meterse a buscar a Dios. De manera que amar al Señor también nos habla de percibir lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Es estar sensible a Él, a lo que habla, a lo que Él dice, a lo que Él quiere. Y una vez que alguien logra ser sensible a Dios, va a tener sensibilidad hacia su prójimo. Pero cuando no hay sensibilidad hacia Dios, no hay sensibilidad hacia el prójimo. El corazón estará endurecido hacia Dios, pero también lo estará hacia el prójimo, hacia los demás. Una de las cosas que dije la semana pasada es que tenemos que pedirle a Dios que ponga su corazón en nuestro corazón. No al nivel de Él, porque no aguantaríamos, no soportaríamos, pero sí lo suficiente para poder ser sensible a los demás. Para poder ser sensible a lo que pueda estar pasando y golpeando el corazón de Dios. Así que cuando somos sensibles al Señor, lo vamos a hacer hacia nuestros prójimos. La palabra sensibilidad es la facultad de sentir algo. De sentir algo. Cuando alguien deja de sentir alguna parte del cuerpo es porque está perdiendo sensibilidad. Sensibilidad. Y que así como humanamente sucede, donde alguien puede perder la sensibilidad en alguna área del cuerpo, de igual forma puede suceder en el cuerpo de Cristo, donde miembros de ese cuerpo puedan tener un corazón insensible. Y todo eso puede suceder estando en una congregación, teniendo años congregándose, años de convertido, todo. El pueblo de Israel tenía el templo, tenía los instrumentos para la adoración hacia Dios, tenían la Torá, tenían todo, pero el corazón se les embotó, se les volvió torpe. Y perdieron todo. Es por eso que cuando Jesús comienza a hablarle y comienza a enseñarle, atacó dos cosas. Atacó su corazón hacia Dios, pero también atacó su actitud de corazón hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Y esto nos lleva a no tener un alto concepto más que el que debemos tener. La iglesia tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Delante del diablo, usted tiene que saber también quién es. Delante de Dios nos humillamos, delante de Dios nos postramos, delante de Dios lloramos, gemimos, pero delante del diablo somos autoridad.
somos gente de gobierno. Delante de Él lo echamos fuera. Delante de Él le decimos dónde tiene que estar, debajo de nuestros pies. Pero también tengo que saber qué soy y quién soy delante de mi hermano. Delante de mi prójimo. Y no puedo tener un concepto más alto del que debo tener en Cristo Jesús. Y no puedo mirar a mis hermanos como si fuera yo más que ellos. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. La palabra insensible o insensibilidad indica que no es capaz de percibir o de sentir. Cuando el corazón se endurece es porque no tiene la capacidad de poder sentir. Pero cuando algo está sensible, todo lo que medio toque esa área, el cuerpo va a sentir todo lo demás. ¿A cuánto les ha pasado que de repente se ha dado un golpecito en un dedo y pareciera que después todo le llega ahí en el dedo? El corrientazo sube por todo el cuerpo y llega hasta el cerebro y el cerebro dice: me duele. ¿Por qué? Porque el dedo está sensible. El área del cuerpo está sensible. Y lo que medio toque allí se va a sentir en todo el cuerpo. Se va a sentir porque hay la sensibilidad. De la misma forma tenemos que tener la actitud hacia el prójimo, hacia los demás. Por eso Jesús habló de amar al prójimo como. ¿Cómo debes amar a tu prójimo? Está diciendo que lo que quieres para ti es lo que debes desear para los demás. Lo que anhelas para ti es lo que debes anhelar para los demás. Lo que deseas que suceda en tu vida y en tu familia es lo que debes anhelar que suceda en las demás familias. El pueblo de Israel dejó de escuchar a Dios, pero también dejó de escuchar la necesidad de la gente. Había un hombre, y yo leí ese libro, que le sucedió por cierto tiempo, y yo me imagino que todavía debe estar operando en eso, porque si funcionó es porque está ahí, donde él se acercaba a la gente, y mientras se acercaba a la gente, escuchaba el corazón de la gente cuando le hablaba. Si había soledad, escuchaba el corazón cuando decía: si era una mujer o un hombre, de acuerdo a me siento solo o me siento sola. Y él escuchaba eso, el corazón de la persona hablando. Y estaba tan sensible que oía, y en base a eso comenzaba a predicarle, comenzaba a hablarle a la persona. Porque ese don le permitía conocer cuál era la necesidad que había dentro de ese corazón. Y como el oído estaba presto, estaba sensible a lo que la gente podía hablarle por medio de su corazón, entonces él comenzaba a hablarle y trataba el caso. Tenemos que volver a la sensibilidad espiritual hacia los demás. Como dije, el pueblo de Israel cerró su oído para oír al Señor, y valga la redundancia, pero también al mismo tiempo lo cerró hacia los demás. ¿Por qué cree usted que Jesús enseñó acerca del buen samaritano? La parábola
del buen samaritano fue una bofetada en el rostro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la parábola del buen samaritano, Lucas, vamos a buscarlo allí, capítulo 10. Jesús enseña a esta gente dos cosas esenciales, vitales. Y el caso y el ejemplo que coloca es de personas que trabajaban en el templo. Trabajaban en el templo, pero su corazón estaba endurecido hacia los demás. Lucas capítulo 10, verso 25. Dice la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire la pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Oiga bien el ejemplo que Jesús está utilizando aquí. Están tratando los temas de la ley y tocaron el punto de amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Dice que este hombre, queriendo justificarse, le dice: Señor, ay, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contar esta historia, comienza a hablar acerca de esto, comienza a poner un ejemplo. Y cuando coloca el ejemplo, habla de un hombre que iba de Jerusalén y pasando por Jericó, lo agarraron los ladrones, le dieron unos golpes, le quitaron lo que tenía y el hombre quedó medio muerto. Lo más lógico es que si viene de Jerusalén es un judío, no es un extranjero. Y dice que en aquel momento pasó un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Se olvidó de que su oficio no solamente estaba encerrado en lo que estaba realizando en el templo, sino para quién servía. Porque ellos sacrificaban en el templo, ellos trabajaban en el templo, pero ¿a quiénes le servían en el templo? Primeramente a Dios. Segundo, a la gente que llegaba. El libro de Malaquías presenta una crisis de altar donde el oficio del sacerdocio no funcionaba. ¿Por qué? Porque la gente dejó de llevar sus contribuciones. Y como dejó de llevar sus contribuciones al templo, se paró el oficio sacerdotal. Así que un sacerdote no solamente trabajaba para Dios, sino también para la gente. Porque en el momento que la gente dejaba
de llevar las contribuciones en el templo, ellos tuvieron que salir a realizar otro oficio, otro trabajo. De manera que este hombre sacerdote trabajaba en el templo, pero también se le olvidó que trabajaba para la gente. Que hay algunas cosas que envuelven la razón por la cual este hombre pasó de largo. Sí, hay otras cosas más. Uno, que no podían contaminarse con un muerto, con una persona que estaba muerta. ¿Por qué? Porque entonces tendrían que esperar un proceso de purificación, y eso se realizaba con una vaca roja, las cenizas de ella que eran ligadas con el agua y eran rociadas sobre esas personas. Pero la Biblia enseña que el hombre no estaba muerto, que el hombre estaba medio muerto. Y que aunque nosotros trabajamos en el reino, trabajamos para Dios, hacemos un oficio en el Señor, servimos a la gente. Y esto tiene que meterse entre ceja y ceja de no solamente el liderazgo, ancianos, diáconos, servidores de la congregación, sino de todo el pueblo. Que el oficio que ejercemos en el Señor es para servir a los demás. La Biblia enseña que llegará un momento donde todo se acabará, donde los dones ministeriales van a pasar, donde los dones del Espíritu Santo van a pasar, y lo único que va a permanecer es la palabra de Dios y el amor. Entonces, este sacerdote lo vio, ¿y qué hizo? ¿Cuántas veces hemos pasado donde hay necesidad y qué hemos hecho? Posiblemente hemos pasado de largo y no hemos sido sensibles a lo que está pasando ahí. Aló. Sé que hay cosas en la vida que llevan un riesgo, pero para eso fuimos diseñados. Para eso fuimos diseñados. En muchas ocasiones alguien se cae y la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debemos hacer? Extender la mano, ayudar. Entonces no somos sensibles, pero dice la Biblia que debemos amar al prójimo. ¿Cómo? Si te caes, ¿te gustaría que la gente se riera tuyo? Ahora, si la persona se ríe, bueno, gloria a Dios, se echó a reír. Pero tenemos que meternos en los zapatos de los demás. Todo lo que Dios hace en la congregación y todo lo que Dios nos ha dado es con el propósito de que podamos alcanzar a otros. Y eso lo vamos a hacer por medio del amor de Dios en nuestros corazones, para hablarle a la gente, para ser sensibles a la necesidad de la gente. Este sacerdote vio al que estaba medio muerto y no se detuvo. Por lo menos párese a ver, vamos a ver si por lo menos se mueve. Hace algo, mueve un dedo. Por lo menos intenta abrir el ojo. Pero no, dice que lo vio, le sacó el cuerpo y pasó de largo. ¿Cuántas veces le ha sacado el cuerpo a la gente? Cuando se acuerdan de la canción del indigente. Que hay algunos que son groseros, sí. Pero pídale a Dios la dirección y la sabiduría para entrarle y poder hablarle. La sabiduría. En estos días, mientras le estaba hablando a una, acá vino hasta acá a la iglesia e intentó darme con el palo que tenía en la mano.
Yo le dije, no te tengo miedo ni a vos ni a los 10 demonios que tienes adentro, pero algún día te voy a libertar. Entonces, podemos ver en este ejemplo que el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes trabajan en el templo, su gente son los sacerdotes, pero cuando van en la necesidad de los demás pasan de largo. Y dice que este hombre pasó de largo. Asimismo, un levita está hablando y comenzando del orden jerárquico de los que trabajaban en el templo. Moisés estableció a Aarón y a sus hijos como sacerdotes en el templo. Coré, Datán, Abidán trabajaban en la parte levítica. Y la rebelión fue porque quisieron el sacerdocio. Querían el cargo más arriba. Y dice acá que pasó un levita. Y cuando este levita vio a este hombre que estaba casi muerto o medio muerto, también pasó de largo. Diga, pasó de largo. Vamos a señalarle al que está a su lado y dígale, no pases de largo. El tipo pasó de largo también. Verso 33. Léalo conmigo para que la palabra de Dios se le meta por los ojos y se le meta por los oídos. Pero, este pero cambia todas las cosas. Este pero comienza a dar algo contrario a lo que había acontecido. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. El samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos salen de la gente o las 10 tribus que estuvieron con este hombre que estableció, Jeroboam, la adoración falsa, la adoración de los becerros de oro. Desde esa división salen lo que son los samaritanos, una mezcla de judíos con tierras extranjeras. A los samaritanos no se les permitía entrar en Jerusalén. A los samaritanos no se les permitía entrar en el templo. No había una relación, había una enemistad. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la mujer samaritana en Jesús? Cuando Jesús le habló a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo la mujer? Tú siendo judío, ¿me hablas a mí que soy samaritana? Y recalca la escritura que entre samaritanos y judíos no se trataban, no se la llevaban bien. Sin embargo, el samaritano ese es el que se detiene. Por supuesto, sabemos que la responsabilidad del sacerdote, la responsabilidad del levita era que no podían contaminarse con ningún muerto. Pero sin embargo, por encima de todo eso hay algo que nosotros tenemos que ver. Y es que no solamente trabajamos para Dios, sino para la gente, para el servir a la gente. Todo esto se va a quedar cuando nos vayamos. Todas las cosas que podamos tener se van a quedar. Lo único que va a subir al cielo son hombres y mujeres rescatados y limpiados por la sangre del Cordero, que están viviendo una vida de santidad, integridad y obediencia. Dice que este hombre samaritano fue movido a ¿qué? Misericordia, diga sensibilidad. El sensible tiene misericordia de los demás.
Aquellos dos no tuvieron sensibilidad. Aquellos dos no se movieron en misericordia. Y eso pasa en muchas ocasiones en nosotros, que vemos situaciones y no somos movidos a misericordia. Sucede eso, acontece eso, y más cuando llevamos una herida adentro, más cuando es alguien que nos dañó, cuando es alguien que nos afectó, cuando es alguien que hizo algo que nos golpeó. Más rápido aplicamos la insensibilidad. Y hacemos como dice la canción de Shakira: sordos y mudos, y ciegos también. Estos prácticamente cerraron sus ojos para no ver, cerraron sus oídos para no atender nada y pasaron de largo. Tócale el hombro de nuevo al que está a su lado para que no se le olvide y dile: no pases de largo. ¿Qué tal si comenzamos a preguntar cuántas veces hemos pasado de largo cuando ha habido alguna situación como esa? Y óigame bien, en muchas ocasiones oramos: Señor, úsame, Señor, úsame, úsame. Pero pareciera que el úsame lo estamos llevando a un altar, a una parte donde todos nos vean y todas esas cosas. Pero si Dios permitió que tú estuvieras ahí en ese momento, es porque Dios quiere usarte ahí en ese momento. El Señor quería usar al sacerdote, el Señor quería usar al levita, y el Señor también quería usar al samaritano. Pero ¿quién se dejó usar? El samaritano, que no tenía entrada en el templo, el que no tenía acceso a la ciudad de Jerusalén, el que no tenía la manera de poder disfrutar de esa bendición de ese lugar. Y los que tenían acceso a estar en el templo, los que tenían acceso a estar en el servicio a Dios en el templo, no lo hicieron. Entonces, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de tener un corazón sensible hacia los demás. Y que en el momento que veamos la necesidad en ellos, busquemos la manera de ayudar, de extender la mano, no de recogerla. Este fue movido a misericordia. ¿Qué fue lo que hizo? Lo recogió, lo montó en el animal donde iba. El montarlo ahí, tenía que irse él a pie, mientras que el animal iba llevando a aquel hombre que había sido robado. Le voy a decir algo muy coloquial que sucede en muchas ocasiones. De repente vas en el bus, no hay asiento, se monta una mujer embarazada o una mujer anciana con cierta dificultad, y aún también una dama, y usted está sentado y nos hacemos los sordos. Y dígame si preguntan: no hay asiento, y la gente contesta: si hay asiento, lo que no hay es caballero.
El que no vive para servir, es fuerte eso, pero es la verdad. Esa es la realidad. Este fue movido a misericordia. Veamos cómo dice textualmente: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón es cuando la Biblia habla allí del mesón, habla de un hotel, un lugar de hospedaje. Y cuidó de él. Mire todo lo que hace. Se le acerca, lo monta en su cabalgadura, curó sus heridas, las vendó, le echó aceite, vino, la provisión que él llevaba para el camino y todas esas cosas. Luego lo hospedó en un lugar. Cuidó de él por unos días. Por un día, y al día siguiente dice que partió, pero no lo dejó solo. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de estos 3? La lección más grande que estaba sintiendo este hombre que había hecho la pregunta para tentar a Jesús era esta: tener que abrir su boca y decir como con ganas de no querer pronunciarlo, el samaritano. Una vergüenza para ellos. Le estaba diciendo: el samaritano que operó y fue movido a misericordia y atendió a su prójimo está haciendo mejor trabajo que ustedes, los levitas y los sacerdotes que están trabajando en el templo. El samaritano fue sensible. No le importó lo demás, y aunque no tenía cargo en el templo, él fue movido a misericordia. Porque aunque tengamos cargo en la casa de Dios, óigame bien, si hay sensibilidad hacia Dios y le amamos, vamos a tener sensibilidad hacia la gente. Así que este hombre fue movido a misericordia y operó en ello. Y fue alabado por Jesús, dando a conocer cuando hay sensibilidad espiritual y cuando no hay sensibilidad. Cuando la gente pide, por supuesto, uno tiene que saber a quién le va a dar. Porque hay gente que quiere abusar de lo que estás dando. Y cuando la gente quiere abusar de uno, a mí me molesta. Yo sé que a usted también. Pero cuando veo que es de verdad, de corazón, de sinceridad, busco la manera de meter la mano. De igual forma tiene que operar. En esta tierra no nos va a quedar nada. O mejor dicho, en esta tierra, en cuanto a lo espiritual, no nos va a quedar nada. Pero en cuanto a lo físico, todo se va a quedar. Y lo único que vamos a recibir en el cielo será lo que hayamos hecho por los demás. Por los demás. En estos días estaba orando. Y últimamente Dios ha venido tratando conmigo de diferentes maneras, ¿no? Pero me he dado cuenta que ha sido más seguido lo que es la parte de los sueños proféticos. Y estuve orando
Y luego me pasé a la cama y continué orando allí en la cama y me quedé dormido. Y tuve este sueño, pero entendí lo que Dios quiere enseñarnos. Donde llegué a un hogar que representaba una familia, un hombre, una mujer, un joven que estaba ahí, no recuerdo si habían otras personas más. Y yo le dije, vengo a hacer el servicio, vengo a predicar la palabra, hablar la palabra. El padre de familia dice, no, aquí no hay necesidad de que tú prediques, no hay necesidad de escuchar la palabra. La madre, la esposa se pone en las mismas condiciones. El hijo no dice nada, sino que sale. Y cuando él sale, yo me le pego atrás. Y le digo, yo tengo que predicarles. Yo tengo que hablarles la palabra de Dios, porque si yo no le hablo, ustedes no van a creer. Porque la Biblia enseña que cómo creerán si no hay quien les predique. Yo entiendo el mensaje de Dios. Entiendo la necesidad de Dios. Y que le he estado orando al Señor en todos estos días, buscando todo tipo de herramientas y estrategias para evangelismo, de todas maneras y de todas formas que puedan haber. Para evangelizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Ve? Estábamos perdidos en el pecado, estábamos hundidos en el pecado, y posiblemente si Jesús no llega a tiempo estuviéramos en el infierno. Pero gracias a Dios, porque alguien tuvo misericordia, alguien se dignó de nosotros, alguien dijo, yo voy a pagar el precio por ese hombre, por esa mujer. Alguien dijo, yo le voy a hablar de Jesús. Alguien dijo, yo voy a orar por él. Y cuando dijo eso, entonces el Señor comenzó a operar. Alguien tuvo que obedecer a Dios para llevarte el mensaje y que tú ahora puedas estar en la iglesia, puedas haberte convertido. Y de eso no lo podemos guardar. ¿Cuánto tiempo tienes que no sales a un evangelismo? Y una de las inquietudes que tengo más fuerte en mi corazón es que este lugar no es un lugar para que la gente se venga a quedar sentado. Es un lugar de capacitación, es un lugar de formación, es un lugar de entrenamiento. Pero una vez que eres entrenado, tienes que salir a la calle a hacer el trabajo. El arco lo tengo preparado para comenzar a soltar las flechas. ¿Cuánto tiempo tienes que no le predicas a alguien? Y es cuestión de analizarnos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si a nosotros no hubiéramos conocido al Señor, nos hubiéramos perdido. ¿Y en qué condición están los demás? Si no conocen a Jesús, ¿qué va a pasar? Tu vecino necesita que le hables al Señor, del Señor. El azote de barrio necesita que le hables del Señor. Todos. En una ocasión me llegó un joven por el cual habían matado uno de mis hermanos. Por culpa de él lo habían matado. Y llegó en la casa todo golpeado. En un diciembre estábamos reunidos toda la familia, mis hermanas, mis hermanos, estábamos todos reunidos allí. Llegó golpeado allí en aquellas condiciones, pidiendo que por favor yo lo llevara al hospital. Mis hermanas decían, bueno, déjalo ahí, déjalo que se muera, acordate lo que pasó. Yo le dije, yo no puedo dejar a este hombre aquí. Lo monté en el carro, en el camino le prediqué a Jesús. Le hablé del perdón, le hablé de Jesús y lo dejé en el hospital. No quiso hacerme caso, fue su decisión. Pero hice lo que tenía que hacer como hombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que tener siempre una palabra en la boca para hablarle a alguien. Donde sea que lleguemos para predicarle. ¿Cuántos quieren que su familia se vaya al infierno? Ese mismo querer tiene que estar
Oiga bien, en cuanto a los demás. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el corazón del Padre que debe estar dentro de nosotros. Si Él no quiere que nadie se pierda, yo tampoco puedo querer que alguien se pierda. Pero para que alguien no se pierda, vamos, dile al que está a tu lado, tienes que hacer tu trabajo. Podríamos estar en la casa tranquilos, como si nada, echados en el chinchorro, en la cama, viendo la televisión, haciendo un montón de cosas, pero lamentablemente perderías el tiempo y no harías lo que Dios te mandó a hacer. Así que, así como quieres que tu familia se convierta, también tienes que desear que los demás se conviertan. El azote de barrio también tiene la oportunidad de poder recibir a Jesús. Háblale. Pero pastores, que ha robado todo el mundo. Háblale. ¿Está aquí todavía? Cuando aprendemos a ser sensible a Dios, vamos a ser sensible a nuestro prójimo, incluyendo nuestros enemigos, pero también incluyendo a nuestra pareja. Porque esto también sucede. El trato entre la pareja. Todavía hay hombres que golpean a la esposa. Y después están levantando la mano. Señor, cuidado y pasa un corte. Cuidado y pasa un corte. Hace unos días atrás tuve esa experiencia y fue lo que me llevó a estudiar estos temas. Cuando escuché y vi una noticia donde un hombre había agarrado a su esposa, la había estrangulado, la había asesinado y se veía el cuerpo de la mujer tendido en la cama y él optó por quitarse la vida luego de hacer eso y se veía el hombre guindado allí. Comencé a llorar y a decirle: Señor, perdóname porque hemos sido insensibles. A veces vemos cosas que están sucediendo y no nos duelen. Yo le pregunto a usted, ¿qué tal si los ríos que han estado pasando en los diferentes estados pasaran por todas las calles de nuestra? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Muchos estuviéramos tirados de rodillas todos los días, llorando y orando: Dios mío, detén esto, mete tu mano, métete en misericordia, mira, y todas esas cosas. Pero a veces no lo hacemos porque no es con nosotros. No vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos no han orado por los deslaves y las inundaciones que han sucedido? ¿Y cuánto tiempo llevan las inundaciones? ¿Y cuántas veces has orado para los que han orado? Porque si en lo que vas has orado 2 o 3 veces, lamentablemente todavía hay insensibilidad. Porque eso debe ser nuestra oración todos los días ahora, hasta que eso pase. 150 personas extraviadas en una parte, 20 y pico muertas, y han ido aumentando las muertes. Pero como no es aquí en la villa, estamos live. Cada quien está enfocado en lo que está haciendo. Y no estamos diciendo que vamos a parar las áreas de trabajo, pero sí hay que dedicar a tiempo a orar y a clamar a Dios por eso. ¿Qué sucedió en Corea en estos días? Ahora mismo
para la celebración de Halloween. Usted lo puede ver en mi estado. Un desastre de personas muertas celebrando Halloween. Y lo más tremendo es que hay evangélicos también celebrando Halloween. Poniendo cositas de Halloween. Celebrando el cumpleaños de Satanás. Y no me extraña que algunos por ahí tengan guardado algunos disfraces. Deberíamos devolvernos como Jesús cuando entró en el templo, en la casa donde veíamos eso puesto. Los que tienen negocio aquí tengan cuidado con eso. Porque eso le está abriendo la puerta a los demonios ahí. Aunque parezca una fiesta normal, no es normal. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir pagando el precio por los demás. Las cosas que pasan en el municipio, en el país y en el mundo tienen que dolernos. La canción de Jaime Murrer, como dice, ayúdame a mirar. Quiero sentir no quiero seguir más a la necesidad. Varias cosas habla. A mirar con los ojos de Dios, a sentir con su corazón, a no ser insensible a la necesidad de los demás. Todo eso. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa sensibilidad. Zacarías capítulo 7. Miren lo que Dios le dice a este pueblo. En Zacarías capítulo 7, Dios le manda a tener cuidado de las viudas, del extranjero y del pobre. Zacarías capítulo 7, verso 8. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: así habló el Señor, el Eterno, el Adonai de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. Misericordia y piedad cada cual a su hermano. Oiga bien, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. ¿Sabe por qué ahora mismo hay mucha gente de nuestra tierra que está muriendo en otros países? Porque cuando extranjeros llegaron acá a Venezuela, y más los colombianos, fueron tratados muy mal. Fueron maltratados. Muchos de ellos fueron asesinados para no pagar el arreglo. Que duraban tiempos y años trabajando en las haciendas, y cuando decían que se iban para su tierra y tenían que darle todo el dinero, contrataban a la gente para que los matara. Y la iglesia y nosotros tenemos que prepararnos, porque Dios ha prometido que va a levantar a Venezuela, y eso va a generar que el mundo entero, esa emigración que ha habido hacia los Estados Unidos,
Oiga bien lo que voy a decir. No se va a comparar con la migración que va a venir a Venezuela. No se compara. Y en todo esto vamos a tener que prepararnos. Vamos a tener que prepararnos para recibir gente, más que todo en cuanto al extranjero. Por supuesto, sabemos que tenemos que tener cuidado, con todo el cuidado, el discernimiento espiritual, teniendo un oído afinado a la voz de Dios, porque Dios te va a decir quién. Y ayudar a esa gente. Colombia serán los primeros que van a venir aquí a Venezuela de nuevo. 4 amenes por allá, gloria a Dios por eso. Y miren lo que dice el verso 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Fueron insensibles. Insensibles. No quisieron escuchar. Una de las razones de Sodoma y Gomorra y la destrucción de Sodoma y Gomorra más fuerte no fue la sodomía, por supuesto, es uno de los pecados que se une. Pero el más fuerte era el trato hacia los extranjeros. ¿A quienes estaban pidiendo que la gente sacara? A los ángeles, por supuesto, ellos no sabían que eran ángeles. Pero eran considerados 2 personas extranjeras que Lot le rogó para que entraran en sus casas. El trato que tenían con los seres humanos, estaban pensando en acostarse con estos 2 hombres. Imagínense el grado de maldad que había en sus corazones. Así que Dios nos manda a tener cuidado de estas cosas. La viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. Dios no solamente te bendice a ti para que bendigas tu familia, disfrutes, honres al Señor, sino que también le des al pobre. Y han sucedido casos donde la gente ve la necesidad y dice, bueno, vamos a orar para que Dios te provea. No, mete la mano en el bolsillo. Esa oración no pasa del cielo raso. No pasa. Si tú estás viendo la necesidad y estás viendo eso, por algo Dios te permitió verlo. Y si estás viendo la necesidad ahí, no trates de esquivar, ni de cerrar tus ojos, ni cerrar tus oídos diciendo vamos a orar para que Dios te provea. No, mete la mano en el bolsillo y haz algo. Le he estado orando a Dios por varios proyectos. Uno de ellos, un centro de rehabilitación, porque cuando nuestros hermanos venezolanos vengan de Colombia, hay muchos que están atados en las drogas. Y vamos a tener que recibirlo y tener un lugar donde meterlo. Necesito unas tierras para meter, para crear un centro de rehabilitación allí y poder meter la gente. Dios nos ha entregado varios terrenos y estamos trabajando en eso. Y en cada terreno tengo el deseo de Dios en el corazón, poner un comedor en cada uno de esos lugares. Y Dios me va a proveer para hacerlo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo las cosas, viendo la necesidad.
Hay gente que en muchas ocasiones son operados y no tienen familia aquí. Y en esos casos, y lo digo para que usted esté pendiente, en esos casos la iglesia tenemos que responder a eso. Nosotros los hijos de Dios tenemos que comprometernos ahí. No tiene familia, vamos a ver cómo hacemos, a quienes enviamos, quienes pueden estar, quienes pueden ayudar, quienes pueden cubrir un día, otros otro día, otros otro día. Pero algo tenemos que hacer. Se lo voy a mencionar solamente. Job atraviesa por un problema tan difícil. En un día perdió todo. Perdió sus pertenencias, perdió sus 10 hijos, que es un dolor irreparable. Perder uno duele. Imagínense perder 10 el mismo día. Y mire esto, y usted puede estudiar el libro de Job y ver después las actitudes de sus amigos. Pero algo hicieron esta gente. Los amigos de Job, dice la Biblia, que fueron a donde estaba él. Y cuando lo vieron, se echaron ceniza sobre sus cabezas. Rompieron su vestimenta en símbolo de duelo. Y se quedaron ahí con Job sin comida por 7 días. Vieron el dolor de Job. Y cuando vieron el dolor de Job, se tiraron ahí con él. Y aunque Job no hablaba, ellos no hablaron por 7 días. No comieron por 7 días. Se unieron al duelo de Job. Se pusieron en los zapatos de Job como si a ellos les hubiera sucedido. Y aunque más adelante hicieron cosas indebidas, comenzaron a murmurar de Job, comenzaron a juzgarlo, pero comenzaron bien. Se estaban doliendo con el que estaba sufriendo. Y la Biblia nos manda que a llorar con los que lloran. Y que cuando no aplicamos eso, entonces estamos aplicando una dureza de corazón. Esto nos enseña a ser mejores hombres y mujeres en esta tierra. Que aunque otros hagan las cosas indebidas, aunque otros hagan lo incorrecto, usted se va a encargar de hacer lo correcto, de hacer lo que es de Dios, aleluya, de amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es el corazón que Dios necesita y quiere de nosotros. Que nos dolamos de lo que los otros también puedan estar pasando. ¿Qué dijo Jesús en una ocasión? Estuve preso, estuve hambriento, estuve enfermo. Algunos estudiosos dicen que cuando alguien está enfermo, la visita de una persona lo hace mejorar un 50%. ¿Qué tal si van 200 a visitarlo? Algo tiene que suceder, algo tiene que acontecer. Posiblemente se levante de la cama sano, libre de toda enfermedad, y comience a atender a sus hermanos por el gozo, la alegría, el contentamiento que recibe. Ahora, para esto usted no tiene que esperar una orden pastoral. Si usted ve que alguien está enfermo, porque hay cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta.
pero usted se dio cuenta, vaya y visite. Vaya, ore por su hermano, vaya y bendígalo. Haga lo que tenga que hacer. Que mi Dios que está en los cielos, aleluya, estará viendo lo que usted está haciendo y se va a encargar de honrarlo. El que ve en secreto le va a honrar en público. Acciones. Bíblicamente, de todo lo que nosotros recibimos, bíblicamente le estoy hablando, tiene que haber una partida para los pobres. Y eso tiene que entrar en cultura en la iglesia. Cada hijo de Dios debe apartar una partida para el pobre, para el necesitado, para la viuda. Como en muchas ocasiones lo hemos hecho nosotros aquí en la congregación. Usted personalmente debe hacerlo. Hizo la compra aparte, aunque sea un arroz, para el pobre. Y acuérdese, piense y ore a Dios: Señor, ¿a quién le voy a ofrendar este kilo de arroz? Y bendiga a alguien. Por eso el Señor dice: estuve enfermo y me visitaste. Y la gente pregunta: ¿pero cuándo te visitamos? El Señor dice: cuando lo hiciste a alguien, me lo hiciste a mí. ¿Se da cuenta? Voy a terminar con esta cita. Santiago capítulo 1. Verso 27. Mire lo que Jacobo o Santiago enseña como la verdadera religión. Y esta palabra religión ahí es la correcta, aplicable a lo que es el oficio de la iglesia. Dice: la religión pura, Santiago capítulo 1 verso 27, anótelo. Y si lo puede escribir en su casa y plasmarlo en algún lugar que usted lo vea todos los días. Yo agarré en estos días un cuarto y comencé a pegar de todo. Y cada vez que entro leo por aquí, leo por allá, leo por allá. La palabra se mete por los ojos y cuando la repito se mete por los oídos. La religión pura y sin mácula delante del Señor, delante del Eterno, el Padre, es esta: visitar a los chismosos. Eso bajó de repente, hermano. Deje de estar en casa hablando cosas que no le edifican, ni tampoco reciba visitas que no le van a edificar. Si va a visitar a alguien, piense, por supuesto, incluyendo la familia. Piense en esto: visitar a los huérfanos. Gracias, Señor, porque tú nos vas a dar la oportunidad de establecer un hogar también para niños. En el nombre de Jesús. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Oiga bien. Y guardarse sin mancha del mundo. A esa lista podríamos incluirle visitar al pobre, visitar al necesitado, visitar al extranjero. ¿Sabía usted que ese es el ayuno del Padre? El ayuno del Padre
Es la visita al pobre, al huérfano, a la viuda. Es cubrir la necesidad de ellos. Ese es el ayuno del Padre. Ese es el ayuno del Padre. Y por eso Pablo, tomando posiblemente la idea de aquello, dice: esta es la verdadera religión. Si alguien dice servir a Dios, si alguien dice trabajar en Dios, si alguien dice haber conocido a Dios, tiene que servir a los demás. Porque los levitas y los sacerdotes no lo hicieron, pero el samaritano lo hizo. No sigamos el ejemplo de los levitas y sacerdotes que hacen ese tipo de cosas. Sigamos el ejemplo de los sacerdotes, o mejor dicho, de los samaritanos, que hicieron el bien a su prójimo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Hay muchas cosas que se me están metiendo en la cabeza, cosas buenas, que después le voy a ir vaciando. Pero es donde quiero que toda la iglesia esté involucrada. Hable con Dios ahí donde está. Y pregúntate a ti mismo: ¿cuántas veces has pasado de largo sin ver la necesidad? ¿Cuántas veces posiblemente cerraste los oídos y los ojos? Pero desde ahora no puede ser así. Tenemos que ser sensibles a la gente. Ser sensible. No perder la sensibilidad. Habla con tu Dios ahí.